Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Asiento Extra de hoy, lunes 14 de julio del año 2025. Un servidor de ustedes, Paulo Ulloa, les saluda en esta tarde de lunes de política, donde tradicionalmente ponemos este espacio en la discusión y el análisis de la situación política de nuestro país y, por supuesto, también dándole cabida a todos los candidatos y precandidatos en este proceso electoral que ya poco a poco comienza a calentar acá en nuestro país. Una tarde ya bastante fría, por lo menos bochornosa acá en San Juan de Tibás, y en medio de este clima tanto político como hablando del tiempo allá afuera. Hace prácticamente un mes y unos 5 días, el Partido Esperanza Nacional quedó debidamente inscrito y ya formalizando la intención de participar en las elecciones de febrero próximo. A la cabeza de este partido está el politólogo Claudio Alpizar Otoya, quien nos acompaña esta tarde aquí en esta emisión de Lunes de Política. Don Claudio, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. No, a vos las gracias, Paul, y un placer volverte a ver. Hace buen rato no nos vemos. Hace ratillo, ¿eh? Y es un gusto estar acá en las instalaciones del Diario Extra. Bueno, don Claudio, vamos a ese punto. Usted me está dando pie a iniciar esta entrevista con un poco de rememoranza. Lo conocimos a usted como analista político, sí, como esa persona a los que los medios buscábamos para tener un análisis político bastante interesante, bastante independiente. Y ya desde la campaña pasada usted da el paso, sí, y se pasa al otro lado, al lado oscuro, dirían algunos. Sí, eso de lo oscuro es muy interesante. eso es una retórica, y decide ya entrar de lleno en vez de quedarse como analista político. Hubiera sido lo más cómodo. Era lo más cómodo. Exacto. Pero no quiero caer en paralelismos con otro analista político que se metió de político y después llegó a ser presidente de la República, con don Luis Guillermo Solís. Sí. Pero ¿qué lo sedujo a usted para ya pasarse de lado? Para sencillamente decir, no, el análisis no es suficiente. Buenísima la pregunta, porque primero me permitís explanarme, hablar de algo que me apasiona. Yo empiezo sí como analista político por muchos años y inclusive teniendo hasta mis programas de radio y de televisión también, hablando de política. Siempre invitando a la gente a participar en política. Con dos eslogan en televisión, hablando siempre de la política con P mayúscula, y el eslogan de Café y Palabras en Radio era, o es, porque los tengo suspendidos a los dos porque estoy en campaña, el eslogan de Café y Palabras era porque la política se importa. Entonces, allá por el 2019 a finales, un grupo de amigos empezamos a hablar de la necesidad de participar y yo me digo a mí mismo, yo invito a todo el mundo a participar en política. Le digo que participar en política es importante. Yo debería hacerlo. Y digo, ya no puedo seguir yo viendo por la ventana lo que pasa en el país y debo participar, sobre todo porque yo tengo una afición, un enamoramiento con la política. Para mí la política es una distracción, es una pasión. La leo, la veo, le doy mucho seguimiento a nivel nacional e internacional. Yo siempre gozo mucho con mi esposa porque me dice, ¿cómo te puede gustar la política? ¿Verdad? Porque ella la ve ruda, la ve grosera. Entonces yo la vacilo y le digo, pero a vos te gusta hacer maratones. Le digo, ¿te gusta correr 42 kilómetros? Y porque he hecho varias y me dice, sí, pero me dice, es muy diferente. Le digo, pero es igual, yo no me veo corriendo ni siquiera 5 kilómetros y te veo a vos sufriendo, entrenándote todos los días para correr 42 kilómetros. Le digo, es algo parecido. Le digo, es algo parecido cuando uno siente una pasión sobre algo, uno no siente que hace un sacrificio.
yo te lo digo desde lo más profundo de mi corazón, yo esto no lo veo como un sacrificio. Vos me invitas a tu programa, me invitan a dar una charla, a un foro, una discusión, y yo voy con mucha ilusión, voy con mucha pasión porque me gusta. No veo a la política como una obligación, como un recargo en mi vida, sino que lo veo como una extensión de algo que a mí me apasiona cuando me ponen a hablar de ella y a discutir sobre ella. Pero además de eso, empiezo a ver que yo he sido producto, porque lo soy, de un estado de bienestar solidario. Yo tengo 62 años y me pongo a pensar en todo lo que recibí yo, viniendo de un hogar muy humilde, mi mamá y mi abuelita, que fueron las dos personas con que yo me crié. Ellas son de Río Cuarto, antiguamente de Grecia, se vienen a San José, después nace esta criatura. Y yo siempre repito lo mismo, yo nunca vi a mi madre preocupada porque tenía que ahorrar por mi salud. No, ahí estaba la Caja Costarricense de Seguro Social. Tampoco la vi preocupada porque tenía que ahorrar para la educación mía, ¿no? Vine aquí, a Tibás, al Mauro Fernández Colegio y a la Miguel Obregón a estudiar. En aquel tiempo no había kinder, no era obligatorio. No era obligatorio. Y después de eso, entro a la Universidad de Costa Rica, ahí hago mi licenciatura, voy a la Universidad Nacional y saco mi maestría en Estudios para el Desarrollo de América Latina, regreso a la UCR para hacer estudios de doctorado. Entonces yo digo, a las oportunidades que he tenido yo para salir adelante, para ir creciendo intelectualmente y para engrosar la clase media, fueron dadas desde un Estado solidario, eficiente, eficaz, y me empieza a preocupar ver que hoy la clase media va migrando hacia los servicios privados en vista de las debilidades de los servicios públicos, y a la gente más humilde que está obligada a seguir en los servicios públicos no están siendo de la calidad de los que yo recibí. Entonces digo, hay que hacer algo, porque también me preocupa que mucha gente empieza a menospreciar los servicios públicos, salud, seguridad, educación, y lo más preocupante es que muchos de los que los empiezan a menospreciar son los que necesitan más de ellos. Entonces empezamos en aquella época en la convención del Partido de Liberación Nacional. Algunos dirían que qué inocencia la nuestra creer que podíamos cambiar a Liberación y volverlo a ser socialdemócrata, y sí, se vale. Algunos dirán que qué inocencia, ¿verdad? Pero pensábamos y soñábamos que podíamos hacerlo, Paul. Pero, Claudio, digamos que todos de alguna forma en política tenemos nuestra misión, nuestra visión y todo. Por ejemplo, yo no voy a aspirar a ser diputado, ni presidente de la República. Cuidado, porque eso decía una ex periodista, sí, hoy diputada, ¿verdad? Hoy diputada. Bueno, hasta este momento no aspiro, pero cada uno tiene su rol, y también en la política todos tienen su rol. Mi rol en este momento es uno. Su rol era ese análisis, pero definitivamente ya el análisis no sirve entonces como para tomar un parteaguas y decir, no, mejor me integro y actuamos y hacemos algo más proactivo. Bueno, en tu pregunta está la respuesta que daría yo. No es que no sirva, pero en el análisis se puede quedar uno eternamente y no dar los pasos necesarios para ser más proactivo. Y también vienen generaciones nuevas que van pidiendo espacio en el análisis político, y a uno también de repente se le puede hacer más sencillo, más fácil el análisis político, y ocupa retos más grandes. Y ahí es donde hago el cambio, pero hoy sigo siendo analista. Me cuesta mucho quitarme esa camisa del análisis de lo que pasa en el país y en el mundo. Correcto. Entonces es más como un reto personal el aspirar a un cargo público. Hay algo de eso, porque con toda sinceridad lo digo, aunque vos decías algo al principio que es muy interesante, porque me acordé de algo que yo siempre digo, que cuando yo era analista político, la gente aplaudía mucho mis análisis, les gustaba mucho, que qué bueno, y me invitaban a todos los programas de radio, de televisión. Y de repente un día Claudio Alpizar decide ser político. Y empezó entonces lo pusieron en una maqueta. Claro, hielo. Entonces la gente empieza a decir, dice, mira,
era buen analista, pero era un corrupto escondido, porque hay una mala lectura de que la política es solo para la gente corrupta, que la lectura es solo para que la política es solo para servirse. Y no, yo te lo digo con toda la mayor de las sinceridades a quienes nos estén oyendo. Yo en estos momentos tengo una vida bastante tranquila, tengo una familia lindísima, con mis 2 hijas, con mi esposa, ya mis hijas casadas, no te voy a decir que soy un hombre adinerado porque no lo soy, pero tengo la estabilidad que le permite a uno los años de trabajo y la tranquilidad que te da también ya haber superado lo que muchos tenemos al principio, deudas por casa, deudas por carro, entonces eso ya yo lo he superado y de repente estoy en una situación que me permite dedicarle tiempo a una actividad que me apasiona, pero no es solamente por una realización personal, sino que también, como te decía antes, es como Claudio Alpizar, que ha recibido tanto de un estado de bienestar, de un estado solidario, que le ayudó a salir a su madre soltera sin mayores aspavientos, lograr educar a su hijo, sacarlo, que fuera independiente, que tuviera una vida un poquito mejor que la de ella, porque yo no voy a hacer la misma lucha para que otra gente disfrute también. Y vamos a ver, cuando vas a San José, al centro de San José, donde ves vos tanta indigencia, ves una ciudad abandonada, una ciudad descuidada, porque el turismo nuestro no viene para conocer San José, esa es la verdad. Te empiezas a dar cuenta también de las grandes necesidades que hay de que la gente vuelva a creer en la política. Y lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos es alimentando la rabia de la gente, el hígado, y no el corazón, como se llama nuestro partido, no la esperanza de que el país puede estar mejor, que el futuro es venturoso, sino que solamente le decimos a la gente que este país es una desgracia, lo cual no es cierto. Yo me niego, por ejemplo, en mi campaña, hablaré y criticaré decisiones políticas, criticaré gobiernos y acciones, pero este país es un país extraordinario, este es un país exitoso en muchos campos, que tiene que seguirlo siendo, y muchos de los jóvenes que tal vez nos están escuchando ahora tienen que entender o comprender que estas libertades y de movilidad, de expresión, esta libertad, esta democracia que vivimos, que no es perfecta, muchos países en el mundo desearían tener estos niveles que tenemos nosotros de convivencia, que los estamos perdiendo. Entonces, don Claudio, me nace la siguiente pregunta. Ya usted ha visto el rostro de la política, del otro lado de la política, lo vio con Liberación, y usted dice, y usted mismo nos acaba de decir, pensé tal vez con mucha inocencia cambiar a Liberación Nacional. Y se enfrenta usted a la maquinaria de Liberación Nacional, a la maquinaria fuerte, con el expresidente Figueres a la cabeza, con muchas figuras ahí reconocidas, con vasto camino andado. Exactamente. Entonces, el nacimiento en política del otro lado es un parto difícil. Sí, cuando nosotros, yo decía que con algún grado de inocencia la gente pensaría que inocente Claudio, y tal vez piensan lo mismo de Álvaro Ramos hoy en día, de querer cambiar Liberación Nacional. Y lo digo porque Liberación Nacional tiene mucha gente muy linda, pero no es la gente que está dirigiendo el partido. Y la mayoría de gente que hoy dirige el Partido de Liberación Nacional ha generado metástasis en muchas municipalidades, y entonces encontrás a un partido desvirtuado principalmente en su pensamiento ideológico. Y yo sé que hoy se habla mucho del pragmatismo y que la gente dice que es lo importante. Cuando nosotros decíamos vamos a darle la oportunidad a Liberación allá en la convención del 2021, para la convención del 2021, era pensando exactamente en todo lo que te comenté antes, de lo que un Estado socialdemócrata había desarrollado para el bienestar de los que nacíamos y los que nacen hoy en día en una situación desfavorable, para que pudieran estar en una mejor condición. Entonces, ese pensamiento socialdemócrata, que yo sé que uno va a una campaña política y le habla a la gente de socialdemocracia, socialcristianismo, neoliberalismo y todo eso, es muy posible que sean pequeños sectores los que le ponen atención a eso. Pero en el fondo, un partido político tiene que tener ideología. La ideología del Partido Esperanza Nacional es socialdemócrata.
porque en el caso personal y de muchos de los integrantes del partido, tenemos claro que nos beneficiamos mucho de ese estado de bienestar para tener una mejor vida. Entonces tenemos que luchar para que eso siga siendo una posibilidad para las nuevas generaciones. Entonces, en esa lucha que inicialmente la dimos como Movimiento Esperanza Nacional en el 2021 en Liberación, de ahí nace la semilla cuando ya reaccionamos y nos damos cuenta que si seguimos en Liberación Nacional creyendo que vamos a cambiar a ese monstruo carcomido, no solamente por la corrupción, sino por la desidia y el desinterés, que mejor nos apartamos y creamos lo que habíamos pensado en algún momento, porque sí lo habíamos pensado, pero los tiempos no nos daban, que era el Partido Esperanza Nacional, que lo empezamos a... Qué curioso, hoy debe ser el 15, en estos días. Mañana es 15. Ok, mañana es 15. Mañana, hace 2 años, nosotros tuvimos la primera asamblea esa que llegan 100 personas y empezamos el proceso de la creación del Partido Esperanza Nacional. Y lo hicimos, yo me acuerdo mucho de la niña Luz, mi niña de aquí en la Miguel Obregón, que siempre le decía a uno, hágalo despacio y con buena letra. Bueno, así hicimos el partido, hicimos las 84 asambleas cantonales, que no es fácil, Paul, porque hay una desidia enorme de participar en política. Mucha gente te dice, no, yo voto por ustedes, o yo les ayudo, pero yo no quiero estar en nada, en una estructura, no quiero estar en participar en nada en un partido político. Pero sacamos esa tarea, hicimos las 7 asambleas provinciales, hicimos la nacional, y como bien lo decías vos al principio del partido, ya estamos inscritos, eran 14 o 15 partidos a nivel nacional que se querían inscribir, solo 4 superamos ese escollo de todas las asambleas, y hoy nosotros estamos ya inscritos con esa bandera, ese trébol azul de 4 hojas, dispuestos a participar en la elección del 2026. Que ya casi vamos a hablar de lo que significa cada una de esas hojas de ese trébol. Pero me nace la pregunta, don Claudio, ¿en qué se va a diferenciar entonces un movimiento como un partido como Esperanza Nacional de Liberación Nacional? ¿Cuáles van a ser las diferencias radicales, más allá de la gente y de la dirigencia y de todo eso, sino en la parte ideológica? Mucho, porque, y no es tan difícil diferenciarse de Liberación Nacional, porque Liberación dejó de ser socialdemócrata. Entonces Liberación hoy no es un partido socialdemócrata, usan mucho eso como una etiqueta, pero la verdad es que Liberación ha sido parte en las últimas décadas de ese proceso de una visión economicista del mercado, que ha premiado y primado primero a todos los números económicos, dejando de lado la apuesta social. Cuando usted ve, por ejemplo, en el actual gobierno, que la inversión social en todos los campos se ha caído, y que el gran mérito para algunos es la macroeconomía, de tener un control sobre el déficit fiscal, que no digo que no esté bien, lo que digo es que no está bien como se ha hecho sobre la base de cortar toda la inversión social, y cuando usted corta la inversión social en un país, usted está calentando una olla de presión muy grande para esos sectores que dejan de tener acceso a dineros para becas, para estudios, que empiezan a tener problemas de servicios en salud, que empiezan a tener problemas por la seguridad nacional, que no se invierte en la seguridad nacional. Entonces sí, usted empieza a arreglar los números de la macroeconomía, pero también va y revisa las bolsas de los costarricenses, y las bolsas de los costarricenses están apremiantes de ingresos para poder subsistir. Entonces no va a ser difícil, te repito, porque el programa nuestro, primero que lo estamos desarrollando y pensamos presentarlo a finales de agosto, principios de septiembre, es un programa que tiene no solamente esa visión de solidaridad, de bienestar social, sino que además va a tener acciones muy concretas que están desarrollando los diferentes grupos de diferentes sectores. Don Carlos Carranza y doña Liliana Sánchez y don Rafael Vargas son quienes dirigen ese programa de gobierno, y lo estamos también socializando antes de sacarlo. No es el programa de gobierno que Claudio se sentó a escribir lo que se le ocurría, sino que queremos socializarlo con sectores, sean el sector comercial, el industrial, sea los agricultores, para ir viendo también que se acerque más a esa vocación, no solamente de participación electoral, sino también de las necesidades que tienen. Entonces la gente se va a dar cuenta abismalmente. Creo que Liberación Nacional abandonó la socialdemocracia, el mismo Partido Acción Ciudadana, que en algún momento se definió como socialdemocracia, es el promotor de
de ese programa de impuestos que se recargó sobre la clase media y los más humildes en la administración pasada. Fue un partido que le dio toda la línea económica a Rodolfo Pisa, a don André Garnier, que son de una visión más de visión economicista, no son socialdemócratas. Entonces se ha hecho un arroz con mango de ese pensamiento. El mismo partido que lleva al actual presidente se llama Partido Progreso Social Democrático, y en alguna ocasión hablaban de que eran socialdemocracia, pero también los vemos en la acción y no lo son. Entonces, por eso te digo de que es importante, y lo más importante del pensamiento ideológico para un partido es para que la gente tenga sentido de pertenencia y sentido de orientación hacia dónde va el partido. Porque la costumbre hoy, seguramente por deformación mía, por ser yo politólogo, yo pretendo que sea un verdadero partido político, con pensamiento ideológico, con un plan de gobierno, con una buena estructura, con gente preparada para asumir puestos de poder. Yo quiero que sea un verdadero partido político, y las personas que me acompañan están en la misma sintonía. Entonces, tal vez por eso, te digo, no creo que sea difícil el diferenciarse de Liberación Nacional, no solamente en la propuesta, sino también en las caras, porque digamos que por mi acción en radio, en televisión, en esa época de analista, seguramente yo soy la figura más reconocida en ese sector que ha seguido la política nacional, que sabe quién es Claudio, que lo han visto en acción, haciendo análisis políticos, pero de ahí en adelante la demás gente son profesionales muy exitosos en todas sus áreas, con un gran compromiso, pero es un grupo hasta la fecha de gente con hoja de vida muy limpia para participar en la política. Yo sé, don Claudio, que en este momento la legalidad del Tribunal Supremo de Elecciones así lo indica, el Código Electoral así lo indica. La única forma de llegar a ser, de poder participar como presidente, como diputado, como alcalde, como regidor, como síndico, es por medio de un partido político. Pero la idea de eliminar el partido político y de tener una plataforma propia, personalizada, estamos viendo los partidos taxis. Correcto. Estamos viendo que son vehículos para tal... Franquicias, muchas. Franquicias. No es que se está equivocando el camino en un contexto en donde no está funcionando eso ya. No conozco, como politólogo, no conozco ninguna democracia exitosa en el mundo que no esté sustentada en partidos políticos. Eso lo dijo también Churchill. Sí, bueno, sí. Coincidimos él y yo. Entonces, no conozco ninguna democracia. Si no hay partidos políticos fuertes, la democracia se debilita. Nuestra democracia empieza a debilitarse en la época del bipartidismo, porque tanto la Unidad Social Cristiana como Liberación Nacional empiezan a parecerse demasiado, empiezan a lograr acuerdos con mucha facilidad, porque yo digo que ninguno de los dos, uno dejó de ser socialdemócrata y otro dejó de ser social cristiano, y los dos se hicieron social cretinos, digo yo, ambos, ¿verdad? Y se les olvidó que había un grupo de gente sobre la cual esos mismos partidos habían hecho una gran inversión política para llevar a engordar la clase media costarricense, que eso fue lo que nos diferenció a nosotros. La clase media nos ha diferenciado eternamente a nosotros desde que empezamos en ese proceso en 1940. Ahí es realmente donde está la célula, el embrión de la Segunda República, no necesariamente en la Constitución de 1940, sino con el gobierno del doctor Calderón Guardia, y de ahí en adelante se inicia una cuarentena súper exitosa que llega hasta los años 80, cuando aparece la crisis del petróleo. Pero esos 40 años en el campo social fueron extraordinarios, y son los años que van a generar la clase media costarricense. Y esos dos partidos, otrora socialdemócratas y otrora socialcristianos, hay que reconocerles que hicieron un trabajo muy exitoso para que en esa cuarentena el país lograra desarrollar su clase media. Uno más cargado sobre el mercado, en el caso del Partido de Unidad Social Cristiana, y el otro, dirían algunos, un poquito más estatista, que fue Liberación Nacional. Pero hay un momento, después de los años 80, que esos partidos se desfiguran ideológicamente, se empiezan a parecer mucho, y entonces todos los gobiernos empiezan a apostarle mucho a esa visión economicista que va dejando de lado la inversión social y la preocupación por los que están más desfavorecidos, al punto de que tenemos años de estar en una
en una pobreza que oscila en el 20%. Ojo, los porcentajes son engañosos porque la población ha venido en aumento, entonces uno tiende a decir, es la misma pobreza. No es la misma pobreza. Al aumentar la población, si hablamos de un 20%, también está aumentando la pobreza en el país. Entonces se desfiguran. Entonces vuelvo a tu pregunta. La única forma es volver a retomar con partidos de verdad, partidos serios. Pero se ha generado parecen los Gremlins, ¿te acuerdas de aquella película que con una gotita se multiplicaban? Bueno, hoy pues posible que en la próxima elección se presenten, la vez pasada fueron 25. Ajá. Hay posibilidades, y todos estos procesos de los partidos viejos que están en renovación, que se les acaba creo que el 31 de este mes, todos salen bien, hay posibilidades hasta de 30 partidos. Sin embargo, ahora vimos una alianza de 5 partidos el sábado pasado, bueno, dos ni existen de los 5 que se juntaron ahí. Esos son 2 de los que venían con nosotros y se quedaron muy rezagados y no hicieron el proceso de inscripción. Pero ya por lo menos hay 3 que se van a juntar, entonces tal vez eso podría ir achicando un poco ese archipiélago que se ha hecho de partidos políticos, por lo mismo que vos decías. Son hechos al calor de formar un partido para que X o Y persona sea diputado o sea llene su vanidad, y no se han preocupado quienes han liderado sus partidos por darles estructura, forma, y eso solo se logra cuando usted hace, como decía mi maestra, el proceso despacio y con buena letra, porque en muchas ocasiones los partidos corren en 6 meses, en 5 meses a cumplir el Tribunal Supremo de Elecciones para estar inscritos en un proceso electoral. Y mentira, un partido no se puede hacer ni en esos tiempos ni en esa velocidad, porque requiere mucha meditación y ir aglutinando no solamente pensamientos, sino también acciones. 28 son los que están al día de hoy. Bueno, inscritos realmente, que no aparecen como inactivos, son 28 a este momento, ¿verdad? Pero que fueran 20 los que participemos, son muchos todavía, ¿verdad? Entonces ahí va a haber una atomización también del voto, ¿verdad? Que puede ser que tengamos una asamblea legislativa, a diferencia como esperan algunos por ahí, de 40 diputados o más, que pueda ser más bien una asamblea de muchos partidos. La vez pasada parecía que iba a suceder eso, ¿verdad? Pero hubo gente que no salió y terminamos solo 6 partidos representados en la Asamblea Legislativa, con fracciones muy gorditas. Eso me parecía a mí muy oportuno en la elección pasada, fracciones de 6, de 7, de 8, de 10, pero el problema podría ser si aparecen fracciones muy pequeñitas con tanto partido de 2, de 3, de 1 diputado, que complica mucho la Asamblea Legislativa. Don Claudio, son las 2:32, tengo que hacer una pausa en este momento. Al volver yo quiero que me cuente un poco más sobre los ejes de Esperanza Nacional. Y también no puedo, además de preguntarle sobre ciertas temáticas que queremos conocer su forma de pensar, no podemos tampoco dejar de lado los enfrentamientos que ha tenido usted. Sí. Esos enfrentamientos directos con el presidente de la República. Claro. Pero al volver de la pausa, yo quiero que hablemos un poco más sobre esos 4 ejes de ese trébol que representa Esperanza Nacional, que son la insignia y la bandera de este partido. 2:32, ya regresamos. Gracias por continuar en esta emisión de Asiento Extra de hoy, lunes 14 de julio del 2025, lunes de política, y por lo tanto hoy hemos invitado a don Claudio Alpizar. Don Claudio, analista político y ahora candidato del partido Esperanza Nacional. Don Claudio, como le decía antes de ir a la pausa, ¿qué representan esos 4 ejes de Esperanza Nacional, de ese trébol de 4 hojas azul? Sí. No es verde, ojo. Originalmente fue verde. Originalmente fue verde. Sí, fue verde. Cuando estábamos en Liberación Nacional, el movimiento era verde, pero había que buscar diferenciación. Cuando empezamos con lo del trébol, que sin jactancia, fue una idea mía lo del trébol, porque siempre me ha gustado el trébol de 4 hojas, y siempre se oye que un trébol de 4 hojas es sinónimo de suerte. Entonces yo siempre le digo a la gente que dentro del marco de la política, encontrarse el partido Esperanza Nacional, que su bandera tiene ese símbolo del trébol de 4 hojas, es suerte.
y que si lo encuentran azul es más suerte, porque es más difícil encontrar un trébol azul, ¿verdad? Pero en ese marco de referencia, los que saben de mercadeo pues nos recomendaron que el azul era un color muy atractivo y que en política tenía muy buen impacto. Entonces por ahí viene el color, pero la función del trébol tiene varias. Por ejemplo, estamos trabajando temas con 4 hojitas, bueno, solidaridad, prosperidad, amor y justicia. Entonces esos son 4 parámetros que pueden ser muy interesantes, pero también nosotros hemos pensado en hacer 4 ejes fuertes que son una revolución tecnológica, una revolución agraria, una revolución económica y una revolución social. Más que agraria, una revolución productiva, cuando dije agraria, pero es que el agro nos preocupa mucho. ¿Por qué esos 4 ejes? Lo primero en la revolución productiva es porque creemos que hay que hacer mucho más fuerte la productividad nacional y sobre todo a lo interno de nuestro país. Si vos ves el desarrollo que hemos tenido en las zonas francas, que ha sido muy oportuno, muy importante, es lo que está creciendo, y lo que se llama el régimen definitivo, donde estamos la mayoría, no crece, está entrabado. Entonces nosotros requerimos hacer una revolución productiva, principalmente pensando en el agro costarricense, porque el agro costarricense es la forma más sencilla de generar los empleos que urgen en las zonas costeras y rurales. Las zonas francas, muy exitosas, pero las zonas francas requieren de un personal más calificado, requieren de infraestructura más sofisticada, y eso pues las hace que se concentren mucho en sitios como, bueno, ahora que venía del lado de Belén, ¿verdad? O en Cartago, en zonas de muy fácil acceso, de muy buen internet, de muy buena infraestructura vial, y se va quedando de lado las zonas rurales y costeras. Entonces queremos recuperar el agro costarricense. El agro llegó a representar en el desarrollo de Costa Rica más del 50% del PIB. Hoy no representa ni siquiera el 6%, y lo peor no es porque crecieron solamente los otros sectores, que dejó de representar tanto, sino que el agro está muy deprimido. Y por el tema también de seguridad alimentaria, no es posible que hoy nosotros estemos produciendo entre un 15 y un 20% del arroz que nos comemos, y los frijoles mucho menos de eso estamos produciendo. La mayoría del arroz que consumimos hoy compramos a Nicaragua, más de 50 millones de dólares comprados en frijoles el último año, y por dicha que está cerca Nicaragua para poderlo adquirir. Entonces queremos darle un realce de nuevo a ese sector, pero en general a todo lo que es productivo. En el campo social, no me voy a detener, lo que te decía antes, el bienestar para todos los costarricenses. El Estado costarricense tiene que ayudar a los que nacen en un sector desfavorecido, porque nadie escoge dónde nacer. Paul no escogió a su familia, no escogió nacer en Costa Rica, Claudio tampoco, y entonces la necesidad de que algunos que nacen en situación desfavorable puedan tener un Estado solidario nos obliga también a pensar en esa revolución, en esa justicia social. La revolución tecnológica, fundamental, Paul. La revolución tecnológica nos tiene que obligar hoy a dar un giro, sobre todo porque los jóvenes, vos que tenés aquí tantos muchachos jóvenes trabajando en esta empresa, los jóvenes ya están en otro tipo de economía. Los jóvenes ya no están en la economía del pasado, hay que generar más espacio para la tecnología. Muchos de nosotros, los de la vieja data, hemos reaccionado después del COVID y hemos entendido de que los muchachos quieren jornadas flexibles, quieren trabajar desde sus casas, quieren tener otro tipo de trabajo, no están amarrados al trabajo como en el tiempo nuestro. Ellos creen más en la flexibilidad del trabajo, y si un trabajo les quita espacio para vivir, están dispuestos a renunciar a ese trabajo que no les da espacio para vivir. Y aquí algunos siguen pensando en el espacio del trabajo de 12 horas, ¿verdad? Lo hemos visto. En ese marco, usted está en contra de totalmente, porque esa no es, y voy a la otra revolución económica, ese no es el marco
de lo que hoy están pidiendo a nivel internacional. Está demostrado por muchos estudios que la productividad aumenta en la medida que las jornadas laborales disminuyen. Y en Costa Rica estamos conectados hoy en día a hablar de jornadas de 12 horas. Se dice que para solo X sector, que si no es ese sector, sobre todo zonas francas, se van del país. Eso es mentira. Hoy leía en un periódico nacional lo que decía el director, creo que para América Latina, de Costa Rica, el director de Hewlett Packard, HP, que decía que lo que le gustaba de Costa Rica era su recurso humano y que hablaban muy bien el inglés. Bueno, yo creo que la mayoría de las empresas que se ven atraídas por venir a Costa Rica vienen por eso que dice este señor, su recurso humano, vienen por seguridad. Bueno, ahora estamos padeciendo muchos temas de seguridad, pero históricamente por el tema de seguridad, vienen por el tema de seguridad jurídica y vienen también por la paz y la democracia que se respira en el país. Yo no creo que nadie venga a invertir a Costa Rica porque las jornadas sean de 12 horas o se vayan porque la jornada sea de 12 horas. Si fuese eso cierto, esas personas, esas empresas estarían hoy en día invirtiendo en Haití, donde podrían poner a la gente a trabajar 16, 14 horas por lo mal que le están pasando. Pero no, vienen a Costa Rica porque esa inversión social, esa inversión democrática que hemos hecho les da una enorme tranquilidad para invertir en nuestro país. Y si tenemos que copiar algo, así como copiamos muchas cosas de Europa en nuestra educación y en nuestra salud, deberíamos copiar esas jornadas que hoy están siendo jornadas de 6 horas. Y cuando en Europa se habla de jornadas 4-3, están hablando de jornadas máximo de 8 horas y en unos casos muy extremos como los países que fueron del este, 4 días, 10 horas trabajando, pero en casos muy extremos, pero en casi todos los países europeos hoy se trabaja 6, 7 u 8 horas, 4 días a la semana. Y en Costa Rica no hemos llegado, yo sé que esto que voy a decir, a algunos empresarios privados se les va a parar el pelo. Deberíamos tener jornadas de 40 horas tanto para el empleado público como para el privado. No se vale que los empleados públicos tengan jornadas de 40 horas y los privados de 48. Ahí hay una desigualdad. O todos trabajamos 48 o todos trabajamos 40. Entonces, ese tipo de economía a nivel mundial está demostrando ser mucho más eficiente, porque una economía eficiente, Poli, quienes nos escuchan, produce algo que es fundamental: ocio. Sí, para disfrutar la familia, para poder estudiar, para poder dedicarse a alguna actividad deportiva, para estar con la mascota en la casa, que hay los jóvenes. Entonces, estamos nosotros promoviendo una economía que no está siendo atractiva para los jóvenes. Y te agrego algo: la posibilidad de que en Costa Rica se dé una diáspora de juventud por la capacidad de ellos, de los jóvenes que estamos graduando, y que esa diáspora de jóvenes ya no sea que se vienen de la zona rural al centro de San José, sino que emigran hacia Europa, hacia Estados Unidos, otros lugares donde les den, Canadá, donde les den la posibilidad de jornadas más cortas, de disfrutar más la vida, mejores salarios, porque ya en Costa Rica hay mucho joven que está trabajando en jornadas flexibles en muchas empresas. Entonces, por eso me opongo a esa jornada, porque también la plantean como una solución para un sector, pero posteriormente no me extrañaría que se quiera ampliar, y luchamos hace más de 100 años por una jornada de 8 horas y también darle la oportunidad, si alguien tiene que trabajar 12 horas por necesidad de eficiencia, de productividad de esa empresa, pues que se le paguen sus horas extras. Don Claudio, el otro punto importante, ahora que usted hablaba de solidaridad, es la caja, las listas de espera de la caja. ¿Cuál es la propuesta que usted presenta? Estuve el viernes casualmente en un foro donde se hablaba con otros candidatos a la presidencia de la República, donde se hablaba del tema de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y yo, por haber sido profesor universitario y por haber sido analista, siempre me gusta ubicar a las personas en el conocimiento de lo que estamos hablando. En el artículo 73 de la Constitución Política se estableció que la Caja Costarricense de Seguro Social tiene autonomía política y de gobierno, de administración y de gobierno, así se establece. Entonces eso es una disposición que no se ha cumplido,
cuando desde el 1974 se crean las presidencias ejecutivas y le meten un golazo a la Caja Costarricense de Seguro Social y le ponen presidente ejecutivo escogido por el gobierno. Cuando esa ley debió haber sido solo para todas las instituciones creadas al amparo del 188, que crea el ICE, el IMAS, el INS, todas esas instituciones autónomas son creadas en el amparo del artículo 188, que dice que tienen autonomía administrativa pero no política. Y entonces ponen al presidente ejecutivo, está muy bien. Pero en el caso de la Caja, claramente dice la Constitución que tiene autonomía política y administrativa. ¿Tiene 9 miembros de la Junta Directiva? Sí, pero esos 9 miembros de la Junta Directiva deberían ser quienes escojan a quien va a dirigir la presidencia en la Caja Costarricense de Seguro Social, en aras de mantener esa autonomía política, porque lo que se ha hecho es politiquear la Caja Costarricense de Seguro Social, poniendo personas que no están identificadas con la institución, y así hemos visto el paso de esta señora Marta Esquivel, que fue tremendamente dañino para la institución. Entonces, lo primero que hay que hacer, Paul, es darles autonomía, respetar esa autonomía. Sí, el presidente nombra a 3 miembros de la Junta Directiva. Yo estaría dispuesto a promover una ley para eliminar la presidencia ejecutiva de gobierno escogida por el presidente y que sean los miembros de la Junta Directiva para esa autonomía. La Caja Costarricense de Seguro Social está demostrado por todas las auditorías que se han hecho que no está quebrada. Pero la Caja es más importante, más allá no solamente del tema de la salud, sino que la Caja también tiene que administrar las pensiones de los costarricenses. Y tiene que tener un papel fundamental en el tema de la salud, que yo te hablaba del ocio, ¿verdad? Sí. Si la Caja no tuviera un presidente ejecutivo que sigue instrucciones del Poder Ejecutivo, perfectamente podría oponerse por temas de salud a esas jornadas de 12 horas. Entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer un presidente de la República con la Caja Costarricense de Seguro Social? Primero, respetar su autonomía, y segundo, pagar por él. El Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer es pagar. Ahora, ese pago, alguna gente dice, ¿pero cómo? Bueno, yo creo que tienen que sentarse a conversar. Si se deben 4,5 billones, yo creo que hay que hacer un buen arreglo para la Caja. Es imposible que el Ejecutivo pueda pagar eso. Bueno, entonces se sientan, y si es la mitad de eso, pues se paga la mitad de eso, se puede pagar con certificados que saque el Poder Ejecutivo, que le da la Caja coloca a un buen interés esos certificados en cooperativas, en fondos de pensiones y demás, y se le empieza a pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social. Cuando empezó el problema de las listas de espera fue hace muchos años, pero este gobierno recibió las listas de espera en 700,000 personas. Hoy estamos en 1.200.000, o sea, más de 500,000 listas de espera. La mayoría de gente que está en listas de espera, casi 600,000 personas, es por una cita con el especialista. Alrededor de 200,000 personas esperan una atención para operación. Pero ¿no te parece a vos? Por ejemplo, yo estoy seguro que si te pregunto a vos, bueno, me imagino, que si estás de acuerdo con la eutanasia, a lo mejor me vas a decir que no estás de acuerdo, o muchos de los que nos oyen me van a decir que no estás de acuerdo, pero ¿no creen ustedes que eso es una eutanasia pasiva, lo que estamos haciendo, de gente que tiene que tener una cita con un especialista porque le ha descubierto el médico general que tiene síntomas de cáncer o de alguna enfermedad, y son hasta 2 años para esa cita o más, y para la operación anda parecido? Bueno, entonces aquí necesitamos un cambio total en la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social, que tenemos que exigirle a los costarricenses respetar esa autonomía, pero ocupamos que la Caja no solamente tenga los recursos, sino que también tenga la coordinación pertinente, especialmente con la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica es la que tiene, de todas las universidades, es la única que tiene 57 especialidades que está desarrollando. Hay 2 o 3 universidades privadas que producen médicos, pero tienen si acaso 1 o 2 especialidades. Ser especialista lleva muchos años. Entonces aquí se requiere una coordinación con la Universidad de Costa Rica. El CENDEIS tiene que meterse nuevamente a la formación de esos especialistas, pero vamos a ver, tampoco es solamente especialistas. Es que hay necesidad de quirófanos, es que hay necesidad de hospitales. Si usted le dice no al Hospital de Cartago, por ejemplo, entraba al Hospital de Cartago un Poder Ejecutivo, lo que está es promoviendo las listas de espera porque estamos dejando sin la infraestructura necesaria. Entonces eso es un elemento sustancial, importante. Los hospitales de la Caja los construye la Caja con sus recursos y desde las disposiciones de la gerencia. Cuando un presidente va e inaugura
como en el tiempo de don Oscar Arias, el hospital de Heredia, van a darse el tupé, pero mentira, fue creado por la Caja Costarricense de Seguro Social con los recursos de la Caja. Cuando vemos a Rodrigo Chávez inaugurando el hospital de Punta Arenas, tampoco tuvo que ver absolutamente nada. Eso se desarrolló dentro de la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social por disposiciones de las juntas directivas y de hace varios años. O sea, son muy dados los presidentes por ignorancia y se aprovechan de la gente, de decirle a la gente qué van a hacer con la Caja Costarricense de Seguro Social cuando ellos no tienen todas las potestades. Entonces de repente aparece alguien que se vuela a todos los miembros de la junta directiva, que se vuelve inconstitucional como en el actual gobierno, y lo que hicieron fue, perdonándome la palabra, un desmadre con la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Don Claudio, voy a hacerle unas cuantas preguntitas, ojalá de respuesta corta. Vamos, trataré. Retiro del ROP. Sí y no. Hay que analizarlo en qué circunstancias y qué cantidades, porque el ROP, alguna gente donde ve esos millones los quiere ya, pero sí es funcional que el ROP se le dé en tractos cuando son tractos en corto espacio, porque le suma sustancialmente a la pensión. La Contraloría, ¿cuál va a ser el papel? Necesaria. ¿Qué es lo que ocupamos de una Contraloría? Que sea más eficaz, más eficiente, y en eso ocupamos darle las herramientas para que sea más ágil. La Contraloría empezó solo controlando, pero después, a posteriori, pero después ante la corrupción que se dio en nuestro país, se le pusieron también la obligación de los controles a priori. Entonces hemos saturado tanto a la Contraloría por el temor a la corrupción, que por eso la Contraloría hoy por hoy tiene que hacer los controles que a mucha gente le molesta, pero al final de cuentas surgen alrededor de la corrupción que se ha generado en el país. ¿Es una traba? Es una dificultad, pero es necesaria. ¿Permitiría que empresas chinas participen en el desarrollo de 5G? Sí, claro. Sí, porque según la Ley General de Administración Pública, cualquier empresa puede participar si tiene los requisitos, y el tema que se ha estado generando alrededor del 5G, para evitar que algunas empresas chinas participen, está sustentado más en algunos intereses privados que en los intereses nacionales. ¿Elevaría la edad de pensión? Jamás. Por eso hablaba yo de la importancia de la Caja. Nosotros ocupamos, Paul, y quienes nos escuchan, que la Caja se financie de otra forma. No solamente podemos financiarla con lo que aportamos como trabajadores, con lo que aporta el patrono y lo que aporta el Poder Ejecutivo cuando se le ocurre pagar. Nosotros ocupamos tener acciones en otras áreas que le den dinero a la Caja. Por ejemplo, yo he planteado dos. Nos roban el oro. Yo creo en el medio ambiente, soy defensor del medio ambiente, pero en Cruzitas solo hay dos posibilidades: o explotamos el oro o dejamos que se lo sigan robando. Solo en el 2017, según estudios del Ministerio de Ambiente, se habían robado 200 millones de dólares. En ese momento se calculó a $800 la onza. Hoy, por los problemas que está teniendo Estados Unidos con el dólar, muchos países tienen sus reservas en oro. ¿Sabe usted cómo está la onza de oro hoy? $3,300. Entonces, ese dinero no es para una cooperativa. Yo recuerdo al presidente Oscar Arias que es que la ley decía un 2%, no, si es un 2% no se da el oro. Hoy proponen un 6, un 7%, tampoco. Ese oro tenemos que explotarlo nosotros y llevarlo a un fondo de pensiones directo de la invalidez, vejez y muerte, para que tengan nuevos ingresos. Y también he planteado la necesidad de que, si hemos sido tan exitosos en las exportaciones y le hemos dado tanta facilidad a los exportadores, un 0.5 de impuesto podría producir 200,000 millones al año, que capitalizado podríamos estar en poco tiempo en unos 10 billones de colones en nuestro país para las pensiones. Y entonces que la gente vuelva a creer en las pensiones, los jóvenes, tus hijos, mis hijos. Lo que nos dicen hoy en las casas: papi, ¿para qué me rebajan a mí eso? ¿Para qué me quitan eso? Si no vamos a tener pensión. Hay que volver a hacer creer a la gente que la pensión la va a tener, porque la pensión, cuando llega uno a los 65 años y no ha cotizado, es cuando más se arrepiente de no tener pensión. ¿El 8% del FES lo da? El 8% del FES. Bueno, ese es el 8% de salud, no, perdón, de educación. No es del FES, ahí se coge un pedisquito. Vea, es muy interesante. Nosotros hemos estado poniéndole en la Constitución porcentajes.
Si nosotros logramos en esa revolución productiva, comercial, económica que estamos proponiendo en el Partido Esperanza Nacional, un crecimiento grande, un crecimiento que nos lleve no a ese nadadito de perro del 3% del PIB, sino a un 6 o 7%, podría ser que solo se le dé a las universidades 5 o 6, perdón, a la educación pública 5 o 6 y a las universidades el mismo porcentaje que se les da hoy, pero va a ser más plata, porque esos porcentajes están calculados sobre el PIB. Si nosotros no hacemos crecer el PIB, usted le puede poner a la educación un 10, un 20%, que si viene de crecimiento la economía nacional, siempre va a ser menos de lo que se aspira poniendo un porcentaje. Si está establecido constitucionalmente, hay que respetarlo, pero nunca ese 8% va a representar las necesidades de la educación o no nos va a dar lo suficiente para invertir si no hacemos crecer la economía para que ese 8% del PIB, por decir algo, por poner un ejemplo sencillo, ese 8 no se calcule sobre $1 millón, sino que se calcule sobre 10 millones de dólares. Entonces, poner un 8, un 7, un 6, si no hacemos crecer la economía, no nos está asegurando tampoco que la educación va a tener más recursos. Ya las dos últimas, don Claudio. Apertura de recopio y venta de activos del Estado. BCR. No, jamás, no, me opongo totalmente. El recope es una seguridad energética que hemos tenido históricamente. El tema del valor de la gasolina es por los impuestos. Nosotros compramos bien la gasolina, si usted le quita los impuestos, la gasolina es la gasolina de mayor calidad y mejor de Centroamérica. El problema es que se tasó con altísimos impuestos y eso ha elevado mucho el precio, pero lo peor de todo es que como no tenemos infraestructura y manejamos a 20, a 15 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, entonces esos tanques de gasolina no nos rinden, pero cuando salimos, que tampoco es una velocidad para impresionar a nadie, pero vamos a 60, 70 kilómetros hacia Guanacaste o por la costanera, qué vacilón, el tacómetro ya nos dice que el tanque lleno nos va a durar 800, 900 kilómetros y cuando lo andamos en San José nos dice que nos va a alcanzar solo a 400 kilómetros porque andamos a 30, 35. Si no tenemos una mejor infraestructura, los carros se chupan la gasolina enormemente con las presas que tenemos. Entonces, si quitamos los impuestos también, le vamos a quitar la posibilidad a muchas municipalidades que reciben esos recursos para el desarrollo de su infraestructura. Vea qué fregado, ¿verdad? Entonces, la gasolina, los derivados del petróleo son importados. Nada que sea importado puede entrar en el país sin impuestos. Lo que hay que revisar es cómo hacemos para utilizar cada día menos gasolina, energías limpias, producir más energías limpias, automóviles eléctricos, pero un automóvil eléctrico que en todo lado vaya donde conectarlo, porque si no también se vuelve un problema. Don Claudio, la última. ¿Va por la doble postulación? Es posible que vaya por la doble postulación. Don Claudio Alpizar, muchísimas gracias por habernos acompañado. No pudimos entrar en el otro tema candente, pero será tema para otra invitación. Está bien, muchas gracias, Poli, a todos los que sacaron el ratito. Espero que haya sido interesante lo que les comenté. Gracias a don Claudio Alpizar, él es candidato por el Partido Esperanza Nacional. Hasta aquí esta emisión de Asiento Extra. Muchísimas gracias por su compañía. Por supuesto, mañana los esperamos nuevamente a las 2 de la tarde con otro tema de interés nacional. Muy buenas tardes.